Muy buenas tardes, amada Iglesia. Pues estamos terminando nuestro culto de oración en este día y bueno, vamos a acercarnos a tener juntos una reflexión de la palabra del Señor, dejándonos amar, porque ese es el propósito de Dios para nosotros. Él quiere seguir amándonos cada día. Ese es su propósito. Nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio más grande que pueda haber en la historia. Ese sacrificio es que entregó su propia vida para darnos salvación y vida eterna. Dios, el Padre, hizo posible esta realidad para que ahora tú y yo hayamos alcanzado la salvación y la vida eterna. Por tanto, recordemos lo que significa ese sacrificio de la cruz por nuestro Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros y en favor de la humanidad. Para ello vayamos al texto del Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Este texto es muy conocido, ya que algunos dicen que es el Evangelio en miniatura. Este texto es especial, porque dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo texto de parte de Dios para nosotros hoy. Recordemos que hace 2 semanas reflexionábamos en un texto del apóstol Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, donde el apóstol dice que aunque amándoos más, sea amado menos. Fijaros que el apóstol también amó ahí de una manera desinteresada: amándoos más, yo sea amado menos. El amor que mostraba aquí el apóstol es incondicional y desinteresado. En el texto de hoy nos encontramos a Dios que amó de tal manera a la humanidad, es decir, que te amó a ti, me amó a ti y a mí de tal manera que ha dado a su propio Hijo unigénito para que creamos en Él. Y si creemos en Él, nos otorga una vida que es eterna. ¿Cuántas veces hemos encontrado quizá una oferta, pero no la hemos tomado en cuenta porque hemos quizá desconfiado, creyendo que al final esa oferta no sería real, no sería verdadera? Sin embargo, la oferta de la salvación de Dios a la humanidad es real. De esa oferta es la que yo quiero hablar hoy. Pero primero es necesario que te dejes amar. Porque de tal manera, dice el texto en Juan 3:16. Hay varias maneras de hacer las cosas. Dios, cuando decidió dar a su Hijo en rescate por la humanidad, lo hizo de tal manera que ya no había vuelta atrás. Lo hizo decididamente. Así que esa forma de amar alcanza a la humanidad. La determinación aquí significa mucho más que querer hacer algo, es decir, llegar al final. Dios, a pesar del dolor de su propio Hijo antes de ser entregado, no retrocedió y llevó a cabo, sin embargo, ese sacrificio perfecto para dar salvación a la humanidad. Al decir de tal manera, deja la medida a la conciencia de las personas por encima de todo calificativo. El amor de Dios es incondicional. Es ese amor que así lo quiso Él, por un acto de la propia voluntad suya. Este amor indica benevolencia, indica generosidad, altruismo, indica una benevolencia y buena voluntad de parte de Dios para nosotros. El amor de Dios jamás buscará otra cosa que no sea el bien más elevado para la humanidad, para ti y para mí. Ese amor de Dios que es desinteresado,
que es incondicional, pero es reflexivo. Nos hace sentir que realmente estamos arropados por sus brazos. Dice el texto, nos amó, tiempo pasado. Dios amó de tal manera al mundo. El único amor fiel que perdura es ese amor que es eterno, que es tan altruista que ama sin condiciones. Esa grandeza del amor de Dios se ha reflejado en nosotros, en el hombre pecador. Por eso la necesidad de arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestro acercamiento a ese amor de Dios. El Evangelio de Lucas nos recuerda, yo os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. ¿En qué parte estás? El amor de Dios nos alcanzó a nosotros. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has recibido al Señor Jesús en tu vida, hoy puedes hacerlo. Puedes creer, puedes recibirlo en tu corazón. Eso sí, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a Dios y Él te va a perdonar mediante la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace con esa demostración de amor que ha dado a su propio Hijo. Y ese dolor de Cristo en la cruz y el dolor del Padre, a Él no le importó, porque tenía ese gran propósito de rescatar a la humanidad del pecado, de rescatarme a mí, de rescatarte a ti. Por eso no le importó. Por ello el dolor de Cristo y del Padre es ese amor que llevó a cabo el sacrificio perfecto, porque era necesario. Era necesario ese sacrificio del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio nos alcanzó a cada uno de nosotros. Arrepiéntete de tus pecados y recibe al Señor en tu vida. Ese sacrificio de Cristo hace posible la salvación tuya y mía y de la humanidad por la fe en Él, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, que crea que hay ese Dios amoroso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que estemos en ellas. Y por tanto hay unos resultados de ese amor de Dios para todo aquel que cree, porque evita claramente la perdición, evita la muerte. El mundo se hubiera perdido irremediablemente sin el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Para recibir esa vida eterna es necesario el derramamiento de la sangre del Cordero para remisión de los pecados. Para participar de estos resultados es necesario recibirlo en tu corazón como tu Salvador personal. Por eso, yo te invito a que hagas hoy, en un acto de fe, que recibas a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador personal. Él te libra del pecado y de la muerte, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Asimismo, por un hombre, Jesús, el mundo es o puede ser salvo. Tú puedes ser salvo hoy. Déjate amar. Déjate amar por ese Dios todopoderoso. Te invito, por tanto, a que recibas el único amor verdadero que solo te lo puede dar ese Dios amoroso que entregó a su propio Hijo para darte salvación y vida eterna. Si sientes que no te has dejado amar por el Señor Jesucristo, este es el momento en que lo puedes hacer, que lo recibas en tu corazón y para hacerlo, el Señor de tu vida, Rey y Señor de tu vida. Insisto, hoy es día de salvación para todo aquel que cree en Él. Para todos los que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal.
que formamos el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, donde Él es la cabeza. Demos gracias, por tanto, demos gracias a Dios por su misericordia. Adoremos a Dios por su amor infinito y desinteresado. Alabemos a Dios por su grandeza, por su misericordia. Y, por tanto, querida Iglesia, la gracia que un día nos salvó es la misma gracia que nos sostiene cada día, momento a momento. Por ello, la importancia de aplicarla cada día a nuestra vida y a la vida de nuestra Iglesia. Por tanto, que vivamos en esa gracia permanentemente hasta el final de los tiempos. Que Dios nos bendiga grandemente. Tengamos una oración para terminar este tiempo de reflexión. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por ese amor incondicional que tú has tenido y tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por el Señor Jesucristo que murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Te ruego, Dios mío, por aquellos que no tienen a Cristo en su vida, que tú les hables al corazón y ellos puedan entender la necesidad de salvación y vida eterna mediante la fe en la obra redentora de nuestro Salvador y Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos diste una vez que creímos en ti, oh Señor. Y este es el que nos guía, el que nos enseña y el que nos hace sentir cada momento tu presencia en nuestras vidas. Todo esto te lo pido dándote muchas gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús y Salvador nuestro. Amén. Pues que Dios nos bendiga, tengamos pues una despedida de parte de Dios. Y ahora Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Que Dios nos bendiga y que nos podamos volver a ver nuevamente por este medio o en el templo de forma presencial. Que Dios nos bendiga. Amén.